La temática que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el mundo de los minerales. Ya sabemos entonces que por definición un mineral va a ser un compuesto natural, sólido, que tiene una composición química definida y una estructura interna ordenada. Este tal vez puede ser una de las muestras minerales más conocidos por todos ustedes, donde vemos un fragmento de cuarzo. Vale la pena resaltar la diferencia que hay entre un mineral y una roca. Entonces, un mineral es una sustancia con una composición única y definida, como mencionábamos anteriormente, que en la mayoría de las ocasiones presenta inclusive una estructura visible a simple vista. Como podemos ver en este caso, distintos planos que son característicos del mineral. A diferencia de una roca también se encuentra en estado sólido, también se forma por procesos naturales, pero está compuesta por distintos minerales. Entonces, cuando observamos en una roca cada una de las tonalidades, en este caso blancas, un poco translúcidas y oscuras, estamos haciendo referencia a una masa que contiene o que está formada por un agregado de minerales. Dentro de las propiedades diagnósticas de los minerales, la característica más obvia que podemos encontrar es el color. Entonces, por simple inspección en muestras de manos o en especímenes de mano, podemos identificar el color que tiene la muestra. Sin embargo, es una característica poco fiable porque el color en el mineral puede cambiar debido a pequeñas variaciones en la composición, en muchas ocasiones a cambios en la estructura atómica que químicamente son insignificantes, pero que le entregan al mineral una coloración distinta. Todas las muestras que están viendo aquí son cuarzo, sin embargo entonces vemos que hay cuarzos morados, cuarzos transparentes de cristal de roca, como en esta ocasión, cuarzos de color oscuro denominados cuarzos ahumados, cuarzos blancos o lechosos y cuarzo rosado. Entonces, a pesar de ser el color la característica más obvia, no es la más fiable para identificar minerales. Una característica más que podemos evaluar en los minerales es que sean opacos o que sean translúcidos. Eso quiere decir que permitan el paso de la luz a través de ellos o no lo permitan. El cuarzo, sobre todo este denominado cristal de roca, es un buen ejemplo de un mineral totalmente translúcido en donde prácticamente podríamos ver a través de él. Mientras que que es una muestra de mineral conocido como magnetita, es un buen ejemplo de un mineral que es totalmente opaco. En muchas ocasiones hay que tener mucho cuidado al evaluar esta propiedad, no confundirse entre opacos y translúcidos, ya que una masa del mineral puede lucir como un mineral opaco. Sin embargo, al separar cada una de sus capas, se puede ver que en realidad es un mineral con características de los minerales translúcidos que permiten el paso de la luz. También es importante entender que cuando un mineral no está perfectamente formado o su color ha variado por algún tipo de anomalía en su estructura cristalina, eventualmente no permitirá el paso de la luz, pero esto no quiere decir que se convierta en un mineral opaco, sino que su color ha cambiado. Otra de las propiedades que nos permite identificar los minerales es la característica que llamamos brillo. Entonces, el brillo de los minerales lo podemos clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al aspecto que genera la luz cuando se refleja sobre la muestra. Entonces, podemos hablar de brillo metálico y de brillo no metálico. El brillo metálico hacen parte del grupo de los minerales con brillo metálico todos aquellos minerales que son opacos, que al reflejar la luz presentan características similares a las de cualquier metal. No importa su coloración, pero sí presentan esa característica típica de los metales. Entonces yo puedo establecer un brillo metálico en muestras como estas.
Hablamos en cambio de brillo no metálico en muestras que al reflejar la luz poseen unas características diferentes a las de los metales. Entonces puede ser que el brillo, la muestra refleje muy bien la luz, y hablaríamos de un brillo vítreo, como en este caso, haciendo alusión a algo muy similar a cómo se refleja la luz sobre un vidrio. Podríamos hablar de un brillo mate, como este caso. De nuevo un brillo vítreo, podríamos verlo en una muestra de este tipo, que a pesar de su color negro, tiene unas propiedades de reflexión de luz muy importantes, muy particulares. Podemos hablar también de brillo perlado, como en esta muestra, en donde digamos el nombre hace alusión precisamente a cómo brilla una perla, y eventualmente uno puede ver reflejos de distintos colores sobre la superficie. Podemos también hablar de brillo resinoso, como en el caso de esta muestra. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de cuando encontramos un espécimen de mineral con un brillo no metálico. Puede ser vítreo, puede ser mate, puede ser resinoso o puede ser perlado. Otra de las propiedades que nos permite identificar un mineral es su raya. La raya es una propiedad que evalúa cuál es el color del mineral cuando éste se encuentra totalmente en polvo. Para evaluar esta propiedad usamos una lámina de porcelana que esté sin esmaltar. Sobre esta lámina de porcelana deslizamos la muestra. Ella va a dejar un polvo, un material particulado en la superficie de la porcelana, y ese color que vemos allí es lo que denominamos raya. Entonces la mayoría de los minerales opacos tienen una raya de color oscuro. Aquí tenemos por ejemplo una muestra de magnetita cuya raya es de color negro. Tenemos una muestra de oligisto cuyo raya es de color rojizo o de color pardo. Y si evaluamos con esta muestra de calcita, que es un mineral translúcido, podemos ver que su raya tiene una coloración blanca. Hay algunos minerales que al deslizarlo sobre la placa de porcelana no generan raya. En este caso hablamos de rayas translúcidas. Lo que ocurre con estos minerales es que la dureza es más alta que la dureza de la porcelana, por lo tanto no alcanzan a dejar material particulado sobre la placa. Otra de las propiedades que más nos permite identificar un mineral es conocida como la dureza. La dureza de un mineral se evalúa de forma cualitativa, usando principalmente la escala de dureza de Mohs, que es entonces una escala cualitativa. La escala de Mohs consiste de 10 minerales organizados desde el número 1 como el mineral más blando hasta el número 10 como el mineral más duro. Esta prueba se realiza frotando sobre una de las caras del mineral que deseo conocer, un mineral de dureza conocida, para ver si el mineral de dureza conocida tiene la capacidad de penetrar la superficie del mineral de dureza desconocida. Listo. La escala de dureza de Mohs incluye 10 minerales de durezas conocidas. Se organizan de acuerdo a su dureza, a sus grados de dureza, en una escala de 1 a 10, donde empezamos con el talco como el mineral más blando, seguido por el yeso, calcita, fluorita, apatito, un feldespato o plagioclasa, cuarzo, topacio, corindón y el de mayor dureza, que es el diamante. De este modo, entonces, cuando comparamos un mineral de la escala de Mohs con un mineral de dureza desconocida, decimos que el talco tiene dureza de 1, el siguiente 2, dureza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el diamante tendría una dureza de 10.
Entonces, la manera de evaluar la dureza de un mineral sería la siguiente. Yo aquí tengo una muestra de dureza desconocida. Lo que puedo hacer es coger cada uno de los minerales de la escala de Mohs, elegir una superficie relativamente limpia en la muestra, sobre ella empezar a deslizar el mineral de dureza conocida y evaluar si efectivamente el mineral de dureza conocida puede penetrar la superficie del mineral de dureza desconocida. Entonces, si empiezo con el mineral más blando, que es el talco, yo puedo ejercer cierta presión sobre la cara del mineral de dureza desconocida, pero luego voy a evaluar si realmente dejó una fisura sobre esta cara o no. Y en este caso puedo ver que más bien fue el mineral talco el que me dejó pequeñas partículas sobre la superficie del mineral que yo estoy evaluando. Si yo en cambio cojo un mineral como el cuarzo, de dureza 7 en esta escala de Mohs, y hago la misma prueba, nuevamente me queda una superficie blanca, pero en este caso esa superficie no desaparece con la fricción de mi dedo. Realmente el cuarzo está penetrando la superficie del mineral. Con la prueba que hemos realizado hasta el momento, lo que podemos decir es que el talco es un mineral más blando que la muestra que yo estoy evaluando, ya que el talco me dejó sobre la superficie del mineral materiales particulados, pero el cuarzo tiene una dureza mayor, ya que puedo ver que realmente tuvo la capacidad de penetrar la superficie del mineral. O sea que lo que puedo decir hasta el momento de mi muestra es que tiene una dureza mayor que el talco, o sea mayor que 1, pero menor que el cuarzo, o sea menor que 7. Puedo entonces venir a evaluar con el mineral calcita, cuya dureza es 3. Si froto el mineral sobre la superficie de mi muestra, pues veo un rastro, pero tengo que verificar si realmente la calcita penetró la superficie de mi muestra o simplemente está dejando material sobre esta cara. Como realmente no veo una fisura sobre el mineral, entonces en este momento puedo decir que el mineral tiene una dureza mayor que 3. Si continúo con la fluorita, hago la misma prueba. Verifico una vez más y en este caso la fluorita sí tiene capacidad de rayar el mineral, porque puedo ver que dejó una pequeña zanja o una pequeña hendidura sobre la superficie del mineral. Entonces de esta manera concluyo que la dureza de mi mineral está entre 3 y 4, entre calcita y fluorita. Como en muchas ocasiones no tenemos con nosotros una escala de dureza, pues hay algunos elementos que nos pueden servir para hacer esta comparación cualitativa. Si yo tomo por ejemplo una muestra de talco, puedo pasar mi uña sobre esta muestra y puedo ver que con mucha facilidad la uña penetra el mineral que denominamos talco. Por lo tanto, puedo decir que la dureza de la uña es mayor que la del talco. Usualmente la dureza de la uña es aproximadamente de 2,5. En otras ocasiones podemos hacer uso también de una moneda de cobre usualmente, o podemos hacer uso de una lámina de vidrio o de la punta de una navaja, para evaluar durezas de manera cualitativa. Otra característica que es común a todos los minerales es su forma cristalina. La dificultad en evaluar la forma cristalina es que no siempre el mineral tiene la posibilidad de desarrollar perfectamente sus caras externas. Pero aquí podemos ver un buen ejemplo de lo que es la forma cristalina del cuarzo. Podemos ver que la estructura interna ordenada de sus átomos se ve reflejada en la superficie del mineral. Por esta razón vemos unas caras planas, bastante simétricas en varias direcciones. Estas formas cristalinas poseen unos nombres específicos haciendo alusión a términos geométricos. No es entonces objeto de este curso conocer esos nombres, pero sí podemos ver algunas diferencias en formas bastante cúbicas, bastante rectangulares como estas, formas piramidales como la que mencionábamos con el cuarzo, o formas romboédricas como la que estamos viendo en este caso.
donde podemos ver 3 direcciones distintas, mientras que en este caso veíamos 2 direcciones distintas, y en este caso vemos la formación o la conformación de una pirámide. Si comparamos, por ejemplo, este cristal que desarrolló muy bien sus caras cristalinas con un fragmento de cuarzo como este, podemos comprender que no siempre vamos a encontrarlo perfectamente desarrollado. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga una estructura interna ordenada. Siempre tienen la estructura interna ordenada, pero en ocasiones la vamos a poder ver en las muestras de mano. Esto es un cristal de halita, una forma cúbica característica, y esto es un cristal de calcita con una forma romboédrica también característica. Otra propiedad común a los minerales es la forma como se parten o cómo responden ante determinado esfuerzo. Entonces nosotros podemos clasificar los minerales hablando de exfoliación o clivaje o fractura. Cuando hablamos de clivaje, podemos decir que el mineral se puede partir en una dirección preferencial, o podemos decir que se parte en 2 direcciones preferenciales, en 3 direcciones preferenciales o inclusive en 4 direcciones preferenciales. Si no existen esas direcciones preferenciales de ruptura del mineral, entonces hablamos de fractura. Aquí vemos algunos ejemplos. En este caso, este mineral, la forma de partirse es muy característica, no se parte con facilidad en esta dirección, en la dirección transversal, pero en la dirección horizontal yo puedo con mucha facilidad levantar delgados planos que me generan unas láminas. Aquí tenemos otro buen ejemplo, este mineral que llamamos biotita, en cuyo caso puedo separar láminas unas de otras ante el esfuerzo que yo le estoy aplicando. A esto entonces le llamamos exfoliación. Si observamos con detenimiento este mineral, yo lo puedo doblar en esta dirección y él recupera elásticamente su forma. Pero en cambio, separo con facilidad los planos que hay entre ellos. Esto sería entonces exfoliación o clivaje en una dirección. Cuando hablamos de clivaje en 2 direcciones, estamos haciendo referencia a lo siguiente: si yo parto el mineral, él va a partirse repitiendo un patrón similar, en donde esta cara se repetiría en el otro lado, o esta cara se repetiría en esta dirección. Entonces yo puedo decir que el clivaje es en 2 direcciones porque al partirlo me genera un plano o se parte a lo largo de ciertos planos específicos. Cuando hablamos de 3 direcciones, podemos tener aquí un ejemplo en donde yo veo este plano que se repite en esta zona, se repite por debajo, o este plano repitiéndose en varias ocasiones a lo largo de esta dirección, o este otro plano que se repite aquí, se repite por detrás. Debemos tener presente que esta propiedad que denominamos clivaje es la respuesta o es la forma como se parte el mineral después de ser sometido a un esfuerzo, y es diferente a la forma cristalina. No siempre un mineral se va a partir en dirección paralela a sus planos cristalinos. A lo que se refiere esta propiedad de clivaje es que yo tengo una dirección preferente plana para partir el mineral. Si nosotros observamos, por ejemplo, este que es un cristal de cuarzo, podemos ver unas caras cristalinas en estas direcciones, pero al partir el mineral, él se parte de forma totalmente irregular, más no siguiendo esas caras cristalinas, lo que sí ocurría con estos otros ejemplos. Entonces, en estos 3 casos, hablamos de exfoliación o clivaje, ya sea en 2 direcciones o en 3 direcciones. Si yo encuentro entonces un mineral como el cuarzo, que su ruptura no sigue ningún patrón, podemos hablar de una fractura irregular. O eventualmente podemos hablar de fractura concoidea, cuando el mineral me deja una superficie con cierta concavidad muy bien definida, parecido a cómo se rompe el vidrio grueso. A esto le denominamos entonces fractura concoidea.
Aquí podemos ver un buen ejemplo de un mineral que posee exfoliación, o también podríamos hablar de clivaje en una dirección. En este caso yo puedo separar con facilidad el mineral, su forma de fractura es a lo largo de hojas, dejando planos perfectamente definidos. Vamos a separar una hoja de otra. La característica de estas hojas es que si yo las doblo, tienen la propiedad de recuperarse elásticamente, pero en cambio a lo largo de sus planos los podemos separar con mucha facilidad. Hay también ciertos minerales con una característica de partición muy particular, y es que ellos se rompen a lo largo de fibras. A este tipo de fractura la denominamos como fractura fibrosa. Otra propiedad relevante para identificar minerales tiene que ver con la densidad que tiene el mineral. La prueba que se realiza para esos minerales la conocemos como peso específico. Para obtener el peso específico de un mineral debemos tomar el peso del mineral en el aire, debe estar la muestra totalmente seca, y posteriormente se toma el peso del mineral cuando está totalmente sumergido en agua. Básicamente vamos a obtener una medida de densidad siguiendo el principio de Arquímedes. Debemos tener muy presente que para hacer este tipo de prueba debemos asegurarnos de que la muestra sea relativamente pura, porque en caso de yo tener una muestra con diferentes minerales, donde yo encuentro diferentes fases minerales, como en este ejemplo, que encuentro calcopirita y encuentro probablemente pirita, si tomo la medida de la densidad o del peso específico, lo que voy a tener es una mezcla del peso específico de los dos. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a utilizar este fragmento de cuarzo. Podemos usar una balanza convencional. Entonces necesitamos amarrar el mineral que posteriormente va a ser pesado en estado seco inicialmente. Tenemos entonces la balanza. Y empezamos a evaluar qué pasa con su peso. Listo. En esta balanza, como ya alineé su medida, pues puedo tomar la medida directamente y estamos hablando de 25 gramos, 25.52 gramos. Ahora procedemos a tomar el peso de la muestra con la muestra totalmente sumergida en agua. Entonces, en este beaker contenemos agua. Vuelvo y llevo al mineral, a suspender el mineral de la balanza, y debo asegurarme de que el mineral quede totalmente sumergido en el agua y que no esté tocando ninguna de las caras del beaker, para luego proceder a establecer entonces su peso, el cual debe ser menor que los 25.52 gramos que nos dieron en aire.
Esperamos a que se estabilice la balanza. Y aquí entonces tenemos un peso en agua aproximadamente de 16.3 gramos. Muy bien, aquí tenemos las dos relaciones que acabamos de tomar, la medida de la muestra en aire, la medida de la muestra en agua, y la relación o la propiedad que estamos midiendo, que es peso específico, sería el peso en el aire dividido el peso en el aire menos el peso en el agua. Eso se vería reflejado entonces en el peso específico del mineral. Bueno, hasta el momento hemos hablado de las principales propiedades diagnósticas de los minerales, pero hay otras propiedades que son características a cierto grupo particular de minerales. Por ejemplo, cuando tengo minerales con altos contenidos de hierro, una de sus propiedades fundamentales es el magnetismo. Entonces, si acerco un imán a un mineral de estos, puedo ver inmediatamente la atracción que ejerce el imán sobre la muestra. Este sería un mineral magnético. Si hago la misma prueba con un mineral no magnético, pues no encuentro ningún tipo de reacción ante el imán. A esto le llamamos entonces magnetismo. También es una característica común del grupo de minerales de los carbonatos, como la calcita, que debido a sus altos contenidos de carbonato reaccionan con cierta facilidad cuando están en presencia de algún tipo de ácido. Lo que tengo aquí es ácido clorhídrico diluido y podemos ver la reacción que se genera cuando entra en contacto con la superficie del mineral. Se le libera un poco de CO2 y libera entonces los iones de calcio o el acompañante de la molécula CO2. Entre otras propiedades que nos permiten identificar grupos característicos o grupos particulares de minerales, entonces tenemos características como el tacto. En minerales como este, cuando yo deslizo mis manos sobre él, puedo sentir una sensación jabonosa o una sensación grasosa, característica entonces de cierto grupo de minerales. Cuando tomamos una muestra, por ejemplo, de grafito, la sensación va a ser la sensación de un jabón sobre las manos. En este caso es una muestra de halita que genera una sensación similar. Hay también otras propiedades, como por ejemplo el sabor en minerales como la halita, que tiene un sabor característico a sal común, a sal de mesa, o en ocasiones los minerales del grupo de los sulfuros generan olores similares a un huevo podrido, característico en estos minerales gracias al contenido de azufre que tienen ellos.